Qué inmensa bendición es la que Dios nos da de poder reunirnos nuevamente para estudiar este tema fascinante sobre nuestra identidad en Cristo Jesús. Queremos saludar a todos nuestros amigos que nos acompañan a través de los diferentes medios. Y queremos pedir en esta hora que nos unamos en oración para iniciar de una vez el tema que nos compete en este momento. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias porque nos permites abrir tu palabra y encontrar en ella el sentido de nuestra vida. Te rogamos, Señor, de que nos concedas el Espíritu Santo, que bendigas a todos los que nos escuchan y que hoy podamos seguir comprendiendo más acerca de ti y lo que significamos en tu nombre. Todo esto, Señor, lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de ayer, como ya lo saben, estuvimos hablando sobre la importancia de darle la gloria a Dios, que es el resultado de la comprensión de nuestro sentido de pertenencia, nuestra identidad en Cristo Jesús. Una vez que sabemos todo lo que Él ha hecho para hacer de nosotros lo que somos y lo que habremos de ser, entonces nuestra vida se constituye en un motivo de alabanza de la gloria de su gracia, allí como lo explica el apóstol Pablo. El asunto es, ¿por qué el ser humano le cuesta tanto darle la gloria a Dios? ¿Cuál es la razón? Si vemos nosotros que incluso el mensaje de Dios para este tiempo, el mensaje para la humanidad en este tiempo, que lo vemos nosotros en el libro de Apocalipsis, allí en la mitad del libro, en el capítulo 14, a partir del versículo 6, en el mensaje de los 3 ángeles. Podemos incluso leerlo. Dice allí el versículo 6 lo siguiente: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria. Temed a Dios y dadle gloria. Así que eso es la esencia de nuestra existencia. Debemos vivir para darle la gloria a Dios. Pero volvemos a preguntar, ¿por qué es tan difícil? ¿Qué es aquello que hace que evitemos vivir una vida donde glorifiquemos a Dios con todo nuestro ser? Aunque estamos conscientes de que eso es lo que debiéramos hacer, ¿por qué hacemos lo contrario? Bueno, para comprender esto, debemos ir a las Escrituras y profundizar en lo que nos dice en primer lugar el apóstol Pablo. Quiero invitarles a que vayamos al libro de Romanos en el capítulo 7. Allí el apóstol Pablo nos muestra un conflicto que vivió él en carne propia y describe de primera mano, en primera persona, cómo es que hay una batalla interna que todo ser humano tiene al momento de enfrentarse al hecho de darle la gloria de Dios, de colocar a Dios en primer lugar, de hacer su voluntad para su honra y gloria. Dice allí, a partir del versículo 15, lo siguiente: lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, lo que aborrezco, eso hago. Y seguimos con el versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El versículo 18 reza: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Cuando comenzamos a ver este conflicto, empezamos a entender mejor qué es lo que pasa en el interior del ser humano. El apóstol Pablo dice que él desea hacer la obra de Dios, pero que hay una fuerza que es contraria a la ley de su mente y que lo lleva precisamente a hacer lo contrario. Esto a él le llama el poder del pecado, el pecado que mora en mí.
Sobre esto él sigue hablando. En el versículo 19 dice: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Por lo tanto, él comienza a concluir, versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El apóstol Pablo, a la luz de su comunión con el Señor, pudo comprender el conflicto que todo ser humano tiene. Y es que aunque pudiéramos desear hacer la voluntad de Dios, colocar a Dios en primer lugar, hay una batalla feroz que se libra en nuestro interior. Y esa batalla él menciona que está en nuestros miembros, que está entretejido en nuestra esencia, y eso es el pecado. Cuando estudiamos a la luz de las Escrituras sobre el pecado, la esencia del mismo es un egoísmo exacerbado. Es precisamente la acción donde nos colocamos a nosotros en primer lugar antes que Dios. Satanás, el diablo, el creador del pecado, se rebeló en el cielo cuando comenzó a verse a sí mismo y pensó que necesitaba él llevarse la gloria de Dios. Así que en él se crea el pecado. Y cuando vino a la tierra y tentó a nuestros primeros padres, el pecado sedució a nuestra primera pareja, la pareja, nuestros primeros padres, Adán y Eva, y de allí en adelante, dice las Escrituras también, a través de las cartas del apóstol Pablo, que el pecado pasó a todo ser humano. Por lo tanto, lo que sucede entonces es que ese egoísmo, que es el elemento central del pecado, batalla en nuestros corazones. Por eso queremos ser los primeros y luchamos con eso en todo momento. Usted lo ve en cualquier área. Si hay una cola para comprar, queremos ser el primero sin importar quién está allí. ¿Cuántas personas llegaron primero que nosotros? Si pudiéramos aparecer en la primera parte de la fila, lo haríamos. Si nuestros hijos están participando en un evento, un certamen, una competencia, nosotros queremos que ellos ganen. Y sin importar lo que dijeron los jueces, luchamos porque pensamos que nuestros hijos merecían. En todas las áreas nosotros mostramos ese egoísmo que es la base del pecado. Eso es lo que evita que nosotros incluso coloquemos a Dios en primer lugar, que es la fuente de toda nuestra bendición. Esa batalla se libra en nuestro cuerpo y coloniza nuestra mente. De hecho, hoy ya los científicos saben que primero sentimos y después pensamos. Que nuestros pensamientos están sometidos a los impulsos, nuestras emociones, la manera como nosotros respondemos. Por eso en nuestra propia opinión siempre tenemos la razón. Y por eso es que este mundo está en guerra, porque todo el mundo desea llevarse la gloria. Este conflicto el apóstol Pablo lo descubrió. Y cuando él comienza a dilucidar la verdad, la hermosura de la verdad, la ley de Dios que expresa los principios que rigen un universo que en paz el Señor creó, cuando él se contrasta su carácter con lo que sucede, entonces descubre que en él hay el pecado, está la maldad. En otras palabras, nuestro mayor enemigo no está fuera de nosotros. Es por eso que aún en nuestros hogares vivimos con una profunda infelicidad. Aún los padres se separan, aún los hermanos se luchan. Y hay hogares que son una tragedia, son verdaderos infiernos, aunque por fuera se ven muy bien pintados y arreglados. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Todos tenemos ese deseo de llevarnos la gloria y no dársela al que la merece, el único que es digno, que es Dios. Esa batalla la tienes tú y la tengo yo.
somos pecadores. Y las Escrituras dicen que aunque nos lavemos con lejía, aunque amontonemos jabón sobre nosotros, la mancha de nuestro pecado permanecerá porque tenemos una inclinación natural, y cuando el apóstol Pablo descubre esto a través de esa comunión con el Señor y lo plasma en esta carta a los romanos, entonces él en el versículo 24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero nosotros estamos hablando precisamente de cómo lograr nuestra identidad en Cristo Jesús. Y lo primero que debemos hacer es descubrir qué es lo que pasa con nosotros. Probablemente pueda estar hablando en este momento para una persona que tiene una profunda lucha en su interior. Una persona que no logra controlar sus ímpetus. Una persona que pudiera ser una constante fuente de amargura. Hay personas que desde que se levantan con un espíritu que contaminan aún su propia familia. No son felices y a solas lloran y dicen: ¿por qué soy así? ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Por qué no puedo ser diferente? Hay personas que luchan y se hacen propósitos y leen libros de autoayuda e incluso van a terapeutas para tratar de cambiar su forma de ser. Lo que deben descubrir estas personas es lo que descubrió el apóstol Pablo, que le llevó a gritar: miserable de mí. Pero eso lo hizo, como acabamos de decir, estando en comunión con nuestro Creador, que es aquel que puede sopesar nuestro corazón, saber sobre las intenciones y nuestros pensamientos. Cuando comenzamos a acercarnos a Dios, comenzamos a ver nuestra real y profunda y a veces terrible realidad. Y es que todos somos pecadores. Todos somos egoístas. Pero el Señor tiene para nosotros un mensaje de esperanza. Antes de seguir, me gustaría que viéramos otro texto que nos ayuda a reforzar lo que acabamos de mencionar. Precisamente en el libro de Efesios. Allí el apóstol Pablo, en el capítulo 4, sigue analizando esta batalla que se libra en el interior del ser humano, porque el problema no está afuera, el problema no son las personas que me tientan, el problema no son los vecinos, el problema no es lo que me hicieron, el problema es lo que yo soy y lo que tú eres. Somos pecadores, tenemos esta inclinación natural y lo acabamos de leer. Sin embargo, el apóstol Pablo comienza a avanzar en un área en la que hoy debemos nosotros también comprender. En el libro de Efesios, el capítulo 4, el versículo 19, nos dice las Escrituras. Versículo 17, disculpen, dice así la palabra de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y aquí entonces comienza el apóstol Pablo a decirnos que existe un grupo de personas que andan en la vanidad de su mente. La Biblia le da una importancia capital a la manera como nosotros utilizamos la mente. De hecho, cuando la Biblia habla del corazón del cristiano, hace una relación directa, y la hace allí el sabio Salomón. En el libro de Proverbios hace una relación directa entre nuestra mente y nuestro corazón, entre nuestros pensamientos y nuestros afectos. Y el apóstol Pablo en este versículo 17 dice: yo les ruego, les requiero, no anden como los otros gentiles, los que andan en la vanidad de su mente, los que utilizan su mente sin ningún control, porque es en la mente donde se libra la batalla. Es en la mente donde se forma el carácter. Es en la mente donde el ser humano desarrolla su identidad. Y es en la mente donde el Espíritu Santo quiere actuar, impresionar en todo momento, y en especial ahora que estamos hablando sobre este tema.
Así que mira lo que dice las Escrituras, la vanidad de la mente. Y estas personas que utilizan su mente de forma banal, dice el siguiente versículo, el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos, versículo 19, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impurezas. Fíjate tú cómo las Escrituras nos están mostrando una escalera descendente donde vemos nosotros por qué el ser humano está perdiendo la sensibilidad, se entrega a las pasiones bajas, y todo sucede cuando utilizamos nuestra mente sin control de forma vana. Y Él está diciendo, no lo hagamos de esa manera, que debemos tener cuidado en la forma como tratamos la mente. Por eso, una de las cosas que el Señor nos enseña al acercarnos a Él es a utilizar adecuadamente nuestra mente, la forma como pensamos. Porque cuando transformamos nuestra forma de pensar, podemos transformar nuestra forma de sentir, y cuando transformamos nuestra forma de sentir, entonces nuestras acciones serán diferentes, acciones que glorificarán el nombre de Dios, como lo hemos estado hablando todos estos días. Por eso, ¿cuál es la oferta que hace el Señor? Allí el apóstol Pablo, precisamente en el versículo 23, dice, renovados en el espíritu de vuestra mente. Él entonces nos da una oferta. Debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. ¿Cómo se logra esa experiencia? De eso estaremos hablando en los siguientes días, pero vamos en este momento a ver un versículo que es fundamental, porque probablemente, como dijimos, estamos hablando con personas que están luchando para hallar que sus vidas puedan cambiar. Y el Señor tiene el propósito de hacerlo. Pero fíjate lo que hemos venido estudiando. Es necesario que nuestra mente sea renovada de forma espiritual. Hoy en día se habla mucho acerca de eso, pero no es completo. Hace algunos años salió algo que se llamaba PNL, la programación neurolingüística. De hecho, hoy ya se sabe que de acuerdo a los patrones de pensamientos que tengamos, nosotros podemos modificar la conducta. De hecho, Sigmund Freud, del siglo XIX, siglo XX, desarrolló, después de otros hombres haber hecho también lo mismo, toda esta teoría del psicoanálisis. Y de allí se han desprendido principios que hoy los psicólogos y terapeutas en el mundo entero tratan. Pero ellos no llegan a completar lo que solamente Dios puede hacer. El apóstol Pablo lo leímos. Es necesario ser renovados en el espíritu de vuestra mente. El elemento espiritual no puede quedar por fuera. El elemento espiritual es necesario para que el ser humano realmente cambie y se transforme de adentro hacia afuera. El Señor hizo una promesa para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y esa promesa también la encontramos en este sentido en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, el capítulo 10, el versículo 16. Dice la palabra de Dios: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes la escribiré. La intervención directa de Dios en la mente y en el corazón del ser humano, en sus pensamientos, su forma de pensar y su forma de sentir. Dios ha hecho un pacto para todo aquel que reconoce la crisis que el apóstol Pablo tuvo. Cuando él dice, hay una ley en mi mente que me lleva hacia Dios, pero hay otra fuerza que me lleva hacia el pecado. La solución
no está simplemente en pensar bien, es importante y la Biblia lo señala, pero Dios tiene que intervenir directamente en tu vida. Y dice las Escrituras que Él puede escribir en tu mente y en tu corazón su santa ley, que es una ley que el principio fundamental es el amor a Dios y el amor al prójimo. Si Dios opera esa intervención en lo más profundo de tu ser, entonces tus motivaciones, tus sentimientos, tus inclinaciones serán transformadas porque el Señor habrá tocado tu vida. Y es lo que todos necesitamos. No es simplemente hacer un ejercicio mental para tratar de cambiar nuestros pensamientos, sino que Dios, que es real, pueda tocar tu corazón. Y todo aquel que ha tenido esa experiencia, su vida ha cambiado para siempre. Y de esa manera lograr la identidad que Dios quiere para ti. Por eso dice el versículo 17, una vez que el Señor escribe en nuestra mente y en el corazón su santa ley, su ley de amor, su ley que habla de su carácter, porque Dios es un Dios de amor, dice el versículo 17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Y el libro de Jeremías dice, y seré para ellos su Dios y ellos serán mis hijos. El Señor puede perdonar los pecados, puede limpiar nuestra mente, nuestras intenciones, nuestras motivaciones y convertirnos en hijos de Dios redimidos, donde la mancha de nuestros pecados, donde la intención, nuestra inclinación egoísta quede a un lado. Es lo que necesitas tú para tener paz, es lo que necesita tu hogar. Es lo que necesita tu comunidad y la mía. Es lo que necesita nuestra nación. Que Dios toque nuestra mente y nuestro corazón. Pero el Señor no lo va a hacer si tú no te rindes. O sea, quiero que entiendas. El Espíritu Santo te impresiona como lo está haciendo hoy con su palabra. Y tú debes rendirte ante lo que el Señor te está diciendo. Por eso te pregunto, ¿vas a seguir luchando contra ti mismo? ¿Tienes la necesidad de cambiar? ¿Ves que en tu hogar es necesario que un poder superior transforme la historia y la vivencia que tienen? ¿Estás luchando contra ti mismo y has descubierto que no puedes cambiar? Si ya hoy entiendes eso, si lo que estudiamos hoy te hace comprender eso, yo quiero invitarte a que le entregues tu corazón a Cristo Jesús. Entrégale tu vida a Cristo Jesús. Deja que el Señor haga esta obra y verás que el Señor entonces, una vez que escriba en tu mente y en tu corazón su santa ley, tú serás una persona que, como dijimos el día de ayer, tu vida se convertirá en una fuente de alabanza para su honra y para su gloria. Vivirás una vida llena de paz y serás una fuente de bendición para todos los que te rodean. Porque una persona que ha sido tocada por el Señor no puede ocultar lo que le ha pasado, porque ha sido tan potente. O sea, no hay una fuerza más benéfica y más impactante que el amor de Dios escrito en la mente y el corazón del ser humano. Y quiero hoy rogar a Dios para que eso sea una realidad. Allí donde estás, escuchando a través de WhatsApp o la radio, allí donde estás, que hoy pudo haber sido el día más infeliz de tu vida, que estás sangrando por tantos problemas que ya no sabes qué hacer, allí donde estás, querido amigo,
Querida amiga, joven que me escuchas, coloca tu mente y tu corazón en las manos de Dios. Si hoy decides creer en esto, con fe sencilla, que Dios te ama, puede perdonar tus pecados y transformarte en un hijo de Dios, yo quiero invitarte a que puedas orar con nosotros y pedirle allí donde estás: Señor, obra en mí. Yo quiero que tú escribas tu santa ley, tu carácter, tu amor en mi vida. Quiero ser diferente, quiero que mis hijos sean diferentes, quiero que mi hogar sea diferente. ¿Qué te parece si oramos al Señor? Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. ¿A quién más podríamos ir sino a ti, que eres el Dios, que eres capaz de tocar nuestra mente y nuestro corazón? Señor, quiero pedirte en este momento que toques la vida de todos aquellos que nos escuchan. Que aquel que lucha contra sí mismo, que ha descubierto la batalla feroz que internamente lleva, hoy, Padre Santo, tú derrames por el poder del Espíritu Santo tu amor en sus vidas. Dales la fuerza para ser transformados cuando ellos abran sus vidas a ti. Perdona el pecado de aquel que la culpa le carcome, Señor, y escribe sobre ellos, sobre nosotros, sobre todos, tu santa ley en nuestra mente y en nuestro corazón, para ser hijos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que la paz de Dios sea sobre ti y que en esta noche puedas dormir sabiendo que el Señor tiene el plan de transformar tu vida y convertirte en un hijo suyo. Dios les guarde.